Bienvenidos a Ecuandanzas, el podcast de los migrantes ecuatorianos. Un saludo muy especial para todos mis amigos, hermanos, paisanos, compatriotas ecuatorianos alrededor del mundo. Bienvenidos a la segunda temporada de Ecuandanzas, el podcast de los migrantes ecuatorianos. Aquí compartimos historias reales de quienes dejamos Ecuador para empezar de nuevo en otras tierras, con sus retos, aprendizajes y sueños. Si piensas migrar, escucha bien, porque estas experiencias te mostrarán la verdadera cara de la inmigración. Quería aprovechar para agradecerles por habernos acompañado durante estos primeros 30 programas. Hemos compartido diferentes experiencias con amigos, con paisanos, con compatriotas que están en América, en Europa, en otros países mucho más lejanos y menos conocidos. Gracias por acompañarnos, pero ahora pedimos una colaboración más. Es tan fácil como darle a suscribir aquí en el botoncito para que puedan seguirnos, para que podamos seguir creciendo en comunidad, para que alrededor del mundo sigan conociendo cómo somos los ecuatorianos de luchadores, cómo nos esforzamos, cómo hacemos patria fuera de nuestra propia patria, a pesar de los dolores. Suscríbanse, inviten a sus amigos, a sus compañeros, a su familia a que se suscriban y que conozcan estas historias reales. Y por supuesto, también pueden acompañarnos en nuestras redes sociales, donde estamos compartiendo las novedades de su canal Ecuandanzas. Este que es tu podcast, el podcast de los migrantes ecuatorianos y por supuesto de las familias que siguen preocupándose por nosotros ahí en nuestro amado Ecuador. Gracias una vez más y vamos adelante con este primer episodio de la segunda temporada. Cordiales saludos amigos, hermanos, paisanos, compatriotas ecuatorianos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecuandanzas, el podcast de los migrantes ecuatorianos. Si nos escuchas por primera vez, tienes que saber que este programa está destinado a hablar con migrantes ecuatorianos que vivimos en distintas partes del mundo. Te vamos a hablar de nuestras experiencias, nuestras vivencias, los sentimientos que tenemos como migrantes. De manera que si tú has decidido migrar, sepas lo que te vas a encontrar en el destino al que llegas. Y en esta ocasión me encuentro con Freddy, que nos va a decir desde dónde nos saluda. Hola Freddy. ¿Cómo estás? Mi nombre es Freddy Mencías, como tú ya lo mencionaste. Yo vengo de la ciudad de Quito, en Ecuador. Bueno, actualmente estoy viviendo ya 3 años acá en Australia, en Sydney específicamente. Y bueno, tú cuéntame qué es lo que te gustaría preguntarme acerca de eso. Claro que sí, pues preguntas hay muchísimas y creo que me haría falta tiempo de este programa que tengo para preguntarte tanto, porque creo que Australia es un sitio que no sé, que en Latinoamérica en general, pero creo que en Ecuador nos queda como un poco en el sueño, decir, ¿cuándo estaré ahí algún día? Y creo que no es fácil llegar y tú lo has logrado. Entonces, en ese sentido, empezamos por ahí. Freddy, ¿qué te motivó a dejar Ecuador y elegir Australia como un destino para estudiar y vivir esta experiencia? Claro, te comento. Bueno, realmente en mis planes nunca estuvo venir a Australia. Realmente creo que la vida, Dios me trajo acá, no fue algo que lo estaba planeado. Alguna vez yo siempre tuve la idea de viajar a otro país, vivir en otro país para tener la experiencia, trabajar en otro lado desde que era joven, adolescente, entonces siempre tuve eso en mente, pero realmente las cosas en Ecuador a mí me iban bastante bien. Yo trabajaba para diferentes empresas, salía de un trabajo a otro mejor, a mejores posiciones, ganaba bien. Como soy soltero todavía, tampoco tengo hijos, claro, eso me permitía a mí vivir solo aparte y sí, me iba súper bien, no me puedo quejar. A raíz del COVID, algunas cosas cambiaron. Yo justo estaba en una empresa que recién iba un año en esa empresa, es acerca de tecnología y bueno, yo era uno de los nuevos y comenzaron a hacer un corte de personal y claro, las personas nuevas son las que salen primero que... Y bueno, por una lógica tiene razón porque sí deberían tener más prioridad con las personas que Con van más antigüedad, tiempo y todo ese claro. tema. Claro, entonces lo que pasó aquí es que a raíz de eso, a mí nunca me había costado conseguir trabajo.
como te digo, siempre buscaba una opción y me salía y no tenía que estar buscando mayor cosa y ya entraba a otra empresa o cualquier situación. Y en ese tiempo comencé a buscar trabajo y no había. Mm, Algunos porque decían que estaba sobrecalificado para el puesto, otros bueno, eran varias razones, o sea, porque ujú. claro, en ese momento también uno ya negocia cuál es tu sueldo Mejores y qué es lo que condiciones, tú aspiras a claro, ganar. con ya Ajá, exacto. experiencia en un campo tan avanzado como es la tecnología, evidentemente, pues tú quieres ganar para lo que te has preparado, no solamente a nivel de estudio, sino de práctica. Y yo creo que ahí es donde tenemos un Correcto. pequeño gap aún en nuestro país. Pero bueno, perdona, continúa entonces tu parte que te No, llevó a correcto. Australia. No, no, sí, correcto. Entonces, en ese momento lo que yo hice es, ya se me estaban acabando los ahorros y dije, no, aquí tengo que tomar una decisión. Dije, se me vino a la mente lo que yo siempre quise desde antes, que es viajar a otro país y vivir en otro país. Mi idea también era mejorar mi inglés. Siempre quise hablar inglés y claro, necesitaba practicarlo. En Ecuador es un poco difícil practicarlo. Entonces dije, busquemos una opción. Mi primera opción fue Estados Unidos al principio. Mm, Yo ya había estado allá en Estados Unidos, hice alguna vez un work and travel, entonces ya pensé en tal vez por ahí puede ser. Pero luego dije, está muy complicada la situación, realmente no es como que muy accesible para los migrantes de como que ir así con un permiso de trabajo de primera. Supongo que ujú. tienes que recibir alguna carta de alguna empresa o algo, es más difícil. Entonces luego pensé en Canadá, pero yo tengo un tema de las alergias. Yo soy muy alérgico y en el frío me es peor. Wow. Entonces, claro, Canadá, tú sabes, la gente sabe que es bien frío y sobre todo en invierno baja a menos, no sé, -10, -16 grados. Claro. Y claro, yo había escuchado ya de compañeros, amigos que habían hecho el proceso para venirse a Australia cuando eso se abrió, si no estoy mal, en el 2019, que fue la primera vez que se nos abrió la visa Working and Holiday. Mm, Entonces ya había gente, pero como llegó el tema del COVID y todo, mucha gente nunca dio el salto a Australia y se quedaron en Ecuador. Pero yo ya había escuchado desinformación por algunas personas y en su momento mi papá también me dijo, ¿por qué no piensas mejor en algún destino como Australia, que es un lugar más caliente, más cómodo para ti? Y yo dije, sí, sí, puede ser. Y me acordé en ese momento de un amigo mío que ya estaba haciendo el proceso para venir acá y yo le ah, llamé y él me dijo, sí, el siguiente mes viajo, ya me aprobaron la visa y ya. Y él le dije, envíame los datos de la persona, de la empresa y comencé a hacer el proceso. 8 meses después llegué acá a Australia con la Working wow. Holiday. Sí, con la Working Holiday, correcto. Wow. Entonces, como dices, el destino te estaba llevando ahí. Creo que al final, como migrantes, algunos tomamos decisiones porque sí, me voy para allí por lo que sea, pero otros, como ha sido tu caso, lo estudiaste. Y creo que eso es un mensaje muy importante, Freddy, que vale la pena que hablar con nuestros compatriotas. El hecho de que, por ejemplo, Canadá hubiera sido un destino perfecto porque hay muchas oportunidades para profesionales de otros países que a ellos les hace falta. Pero claro, si por más que vayas de profesional, por más que vayas a ganar mucho dinero, si tu bienestar va a estar comprometido, hace falta que uno se lo plantee. Correcto. Entonces, este ha sido un mensaje muy bueno que has lanzado y me gusta mucho y lo vamos a recalcar en esta conversación. Entonces, sí, yo sé que el proceso debe ser largo y nos lo has dicho ahora, pues un poquito por encima, cómo llegaste a este amigo que te empujó un poquito, pero así de manera resumida, más o menos, ¿cómo fue esa solicitud de visa que hiciste? ¿O qué recomendarías a otros jóvenes? Es Claro. decir, que lo hagan por su cuenta, que busquen una empresa que les ayude. ¿Qué recomiendas tú en vista de lo que tú viviste? Ok, bueno, aquí hay tres formas de venir acá a Australia, que es la visa de turismo, la visa de trabajo, que se llama Working and Holiday, y la visa de estudios. A ver, la visa de turismo solo te permite estar como turista, obviamente, por máximo 3 meses. Ujú. La visa de trabajo es la Working and Holiday, es la mejor para mí. Esa te permite estar un año acá y con la opción de extender por hasta 3 años.
Ujú, pero tienes que hacer una serie de procesos para extender. Y esa te permite trabajar full time en cualquier área y si en ese momento tú consigues un trabajo profesional porque tu inglés está bien, porque tienes experiencia, porque aquí en Australia valoran mucho la experiencia. De hecho, ujú, aquí valoran los skills y la experiencia inclusive un poco más que los de estudios. Obviamente te necesitas los estudios para ir avanzando más y en el proceso, pero si tú ujú, tienes experiencia y tienes un buen inglés, así sea tu experiencia en tu país, está súper bien. Aquí sí valoran mucho eso y aquí necesitan personas que trabajen a nivel ujú. profesional en Entiendo. diferentes áreas, sobre todo lo que es construcción, como ingenieros civiles, arquitectos, e inclusive mano de obra. En tecnología está muy abierto acá, la verdad, necesitan muchas personas que se metan en ese campo y en la parte de hospitalidad o turismo, que Ujú. también es bastante, y en la parte de medicina también. En esas cuatro Excelente. áreas es bastante solicitado acá y sobre todo en la parte de construcción, ahora está muy pedido y se gana bastante bien en construcción, inclusive como mano de obra. Entonces, Vale. es una buena opción acá venirse por ese lado, Ujú. pero también está la visa de estudiante. Y la visa de estudiante, el problema es que ha pasado algunas situaciones en estos últimos 3 años que le bajaron de nivel a Colombia, a Ecuador, a Perú. Mm, Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros estábamos en nivel 2, para nosotros era un poco más accesible, pero desde que bajamos a nivel 3 por ciertas situaciones que se dieron, realmente ahora subieron. Tienes que comprobar, tener como una comprobación de que tienes fondos en tu cuenta para mm, aplicar a la visa de estudiante. Y los fondos son alrededor de 30.000, 40.000 dólares australianos, que vendrían a ser alrededor de wow. unos 28.000 dólares estadounidenses. Vale. Entonces, es bastante, no todas las personas pueden contar con eso en su cuenta, por más que a Claro. veces te presten solo para mostrar el certificado. No, es muy difícil. A veces, por eso yo les recomiendo, si quieren venir acá, es de hacerlo, la mejor opción es la Work and Holiday. Lastimosamente, nosotros como Ecuador tenemos muy pocos cupos, creo que si mal no estoy, ahorita tenemos como 150 cupos para 18 millones de Wow. personas, que es, imagínate, es muy poco, pero dentro de Pero, todo se puede aplicar por ese lado. vale. Pero ese cupo es un cupo en general de personas o un cupo por año. Correcto. Sí, es un cupo por año, Ajá, vale. que claro, cada cupo es una persona, se podría decir. Claro, claro, Entonces, claro. una vez al año tú aplicas en la Working and Holiday, si no estoy mal, es una vez al año, Mm, creo que por julio, por estas fechas, de hecho. ok. Y claro, antes cuando yo apliqué, que fue en el 2022, estaba nuevo esto, entonces fue como un poco más fácil para mí. Dentro de toda la persona que me estaba ayudando en la parte de la agencia, ellos mandaron un correo para abrir unos 10 cupos más, que necesitaban 10 personas, para Mm, que faltaban 10 personas, incluyéndome a mí, pero se abrió con suerte y pude entrar dentro de esas 10 personas extra. Pero sí hay que hacer la aplicación súper rápido y ahora como que se hizo un destino más conocido Australia en estos últimos mm. años. Ecuador también ya está participando más. Hay pocos cupos, pero hay más gente que está aplicando. Y hace el proceso con Claro. tiempo, es súper bien. Y obviamente para los ecuatorianos solo podemos aplicar hasta tener hasta los 30 años. Después de Ah, eso ya vale. no se puede aplicar a la Working Wow, Holiday. vale. Buscan sobre todo una inmigración controlada, pero joven. Porque imagino que, no sé Exacto. si sea el caso, pero pues en Europa hay una población local muy envejecida y por eso también están buscando pues que gente joven, mano de obra resistente. Entonces imagino que Australia debe estar más o menos en esa circunstancia. Entonces, bueno, tú has tenido pues ya la oportunidad, Freddy, y por supuesto, has sido un gran profesional en tu país, pero tenemos que reconocer que cuando somos emigrantes no nos vamos con toda esa calidad, ese nivel que Correcto. tenemos. Entonces, entiendo que tú tienes que haber empezado por unos puestos de trabajo más sencillos, por decirlo de alguna manera.
¿Qué tipo de trabajos tú has realizado hasta ahora mientras, porque me comentaste que estuviste estudiando, estás o estuviste estudiando a su vez? Claro, a ver, bueno, cuando yo comencé acá, llegué en el 2022, en agosto. Realmente comencé igual en restaurantes, que es lo más básico, en la parte de hotelería o Restauración. turismo, mucha gente viene a restaurantes, a hoteles. Yo comencé en la parte de restaurantes 1 año y medio, entre Ujú, mesero, entre cashier, que bueno, el de la caja registradora, e inclusive haciendo cócteles en ciertos lugares, normal, lo normal ujú, en diferentes lugares. También he estado en construcción como mano de obra igual. La verdad que para mí, realmente de los trabajos casuales que yo he tenido, ese ha sido de los más fuertes, pero de los más que se apegan más a mí, la verdad. Prefiero eso mucho que más que restaurantes en general. El problema en restaurantes es que trabajas bastante, es mm, bastante fuerte y es menos paga. ujú, En cambio, en la parte de construcción, como les comentaba, tú puedes ser mano de obra, igual trabajas, depende del lugar, más fuerte o más relajado, pero el pago siempre va a ser más alto y muchas veces mucho mejor y es más estable también ese tipo de trabajos porque, claro, tú tienes un horario fijo, ujú, tienes tiempo para organizarte el resto de la semana y hacer otras cosas, lo que tengas que hacer. Entonces, para mí eso funciona mejor. Eso ha ujú. funcionado. Realmente ahorita lo que estoy haciendo es, comencé con una microempresa, un microemprendimiento. Y ya me está yendo un poco mejor cada vez. E igual sigo aprendiendo, estoy haciendo la creación de la página web también. Entonces, estoy a la par con la construcción porque todavía estoy Ujú. haciendo construcción, estoy estudiando y haciendo el microemprendimiento. Porque mi Mm, idea sí es trabajar en su momento para la parte profesional, pero siempre mi idea ha sido tener mi propia empresa, negocio. Entonces claro, me voy enfocando por ese lado más también. pues muy bien, mira, y Correcto. justamente esa es la parte que me interesaba saber ahora, porque si bien es cierto, Freddy, que yo te conocí, me gusta mencionarlo porque al principio empecé en este programa como es normal, cuando tienes nuevas ideas con tu familia, con tus amigos, pero me he ido expandiendo un poco y te encontré en una red social. Te encontré por un comentario que hiciste, me dio curiosidad porque dijiste que estabas desde fuera del país y justamente vi esto, que tienes algún tipo de emprendimiento, que estás arrancando. Entonces, creo que también es interesante que lo cuentes, entre otras cosas, pues porque conozca el público que nos está escuchando. Quién sabe, uno nunca sabe de dónde pueden haber negocios, ¿no? Por un lado, para que sepan de tu Correcto. emprendimiento y por otro lado, porque es bonito saber que, y triste a la vez, bonito pero triste saber que una persona joven puede emprender mucho más fácil fuera de nuestro amado Ecuador. Entonces, pero bueno, cuéntanos un poquito de tu emprendimiento, qué haces, a qué se dedica, cuál es el futuro de este negocio y pues quién sabe, aquí encuentras a alguien que te siga. Claro, sí, sí. Primero mi microemprendimiento se llama TerraMine. Realmente ahorita lo tengo en Instagram. Como Ujú, te comenté, estoy creando la página web. Eh, Realmente es un poco diferente aquí porque yo venía con otra idea, ¿no? Venía con otra idea al momento de la creación del emprendimiento porque esto se trata de ventas online, ¿no? Ventas ujú, online, pero en la parte de tecnología, gadgets tecnológicos, cosas para el auto, cosas para los celulares, para otros temas, que luego mi idea es ir avanzando con laptops y cosas ya más grandes mm, poco a poco, pero sí necesito ir reuniendo mi capital y todo este tema. Y otra cosa, que normalmente en Ecuador, a mí lo que me falló es que nosotros a veces queremos cosas un poco más baratas y buenas, ¿no? mm. Como cualquier persona en Claro. Latinoamérica en general, pero acá se mueve mucho el flujo de dinero, es muy grande, acá en Australia es bastante grande, acá vienen europeos, asiáticos, de la India, de África, de todos lados, latinos, estadounidenses inclusive, entonces aquí se mueve bastante el dinero y aquí a la gente le choca un poco, a los australianos, a los aussies, como se les dice, algo barato. Ellos Mm, necesitan, o sea, ellos para percibir que es bueno tienen que pensar, ver que es caro.
Mm, entonces ellos tienen la posibilidad de comprar cosas caras y claro, entonces estoy cambiando ahorita estratégicamente el negocio porque al principio comencé con cosas más económicas, pero ahorita ya voy a como modificando. Es lo bueno de testear que al ujú, principio tú tienes una idea, pero vas cambiando con el comportamiento del consumidor y todo este tema. claro, Y eso, entonces ahorita estoy en vas esa situación. evolucionando en tu Vas negocio. evolucionando. Claro, pues Correcto, mira, correcto. entonces luego hablaremos tú y yo un poquito por interno para que me des el dato. Yo tengo tu Instagram, pero si tienes otras redes sociales más apegadas a lo que es el negocio, me las pasas y así las dejamos aquí, tanto en la parte de aquí abajo, así como en la cajita de descripción para pues Correcto. que quienes nos escuchan por lo menos entren a curiosear y le den movimiento a lo que es la información de tu proyecto, que qué bueno, me encanta, me ha encantado saber esto, que no solo has ido con la idea de progresar profesionalmente, que ya lo habías empezado en la tierra, sino de superarte emprendiendo. Eso es grandioso, Freddy, me encanta. Y Sí, ahora, pues, si te muchas gracias. parece, vamos lo que sería la parte un poquito más personal. Eh, la distancia física, en este caso hablamos de la horaria, entre yo estoy en España, tú estás en Australia y ya tenemos una diferencia horaria importante. Cuando yo estoy aquí con todo el sol y todavía no he comido, tú prácticamente ya vas a cenar y preparándote para dormir. Pero es que esa diferencia se aumenta Correcto. mucho más con Ecuador. Entonces, en la parte 15 horas. personal, 15 horas, imagínate. Entonces, en la parte personal, ¿cómo llevas el contacto con los tuyos en Ecuador, con esta diferencia horaria? ¿Cómo te lo arreglas, te lo nivelas para conversar, saludar a tu familia y amigos? Correcto. Mira, la verdad, con la persona que más contacto tengo es con mi mamá y con mi hermana. Con ellas converso cuando salgo a trabajar alrededor de las 4:30, 5 de la mañana Mm, en el trayecto, en el tren, porque claro, para ellas es como ya un poco mediodía, pero del día anterior, mm, entonces es como que ahí puedo conversar con ellas. Ya después de eso se me complica porque yo también trabajo, ya en la tarde ellas ya están en la madrugada, entonces mm. es un poco complicado, hay que cogerle la clave, como organizarte con los tiempos. Otra cosa que digo mucho que pasa acá, y eso no solo le pasa a los ecuatorianos, a los colombianos, a los latinos en general, es que este país acaba relaciones. ¿A qué me refiero? Ah, Que hay mucha gente que viene acá y claro, tal vez tiene su novia o su esposa o su esposo o su novio en Ecuador o en cualquier ujú, parte de Latinoamérica, pero es muy difícil mm, tener una relación a distancia y más cuando la distancia tiene diferentes usos horarios y tú sabes, es difícil conversar, es sí, difícil organizarte. Y mucha gente, inclusive que viene con su pareja de acá, se separa en algún momento. No todos, hay gente que ya, dura y claro, pero eso sí separa porque aquí la gente es muy ocupada, como en Estados Unidos, como claro. en España, bueno, como en diferentes lugares la gente está muy ocupada en lo suyo. Y si quieres venir con pareja, tienen que tener un proyecto juntos para que logren seguir juntos, si no es bastante difícil. Vaya. Pues sí, Ujú. esta situación es un poco complicada para todos. Cuando emigras, sobre todo como tú dices, cuando hay esa diferencia de usos horarios, pero bueno, a veces son riesgos que hay que correr, ¿no? Cuando quieres buscar tu mejora personal, económica, profesional, etcétera, pues nada, es un poco confiar o tener fe de que las cosas van a ir bien. Pues mira, y en ese Correcto. sentido que has hablado, si no me equivoco, he visto que tienes una pequeña comunidad de latinos con los que has hecho amistad, ¿vale? Porque es normal, iguales nos buscamos a iguales. Pero, ¿cómo ha sido tu relación personal, de amistad, de conocimiento, del tú a tú, con los locales, con los australianos? O sea, esas diferencias culturales que existen, ¿cómo las has percibido entre el local australiano y tu mentalidad latina? A ver, te cuento, la parte cultural es un poco fuerte porque independientemente de que tú tengas el idioma en este país, o sea, que tú ya hables inglés o cualquiera de esos temas, la cultura es bastante diferente, el Mm, comportamiento de las personas es diferente
Entonces, yo lo que recomiendo a las personas que viajen a cualquier país, inclusive sea dentro de Latinoamérica, si quieres adaptarte, tienes que aprender la cultura, tienes que enfocarte inclusive en los slangs que hablan, que vendría a ser como en los modismos, en cómo Ujú, se expresan, porque el inglés de Australia no es lo mismo que el de Estados Unidos, ni la cultura de Estados Unidos es la misma que la de un australiano. Los ujú, australianos, inclusive un dato curioso acá, a veces están sin, la gente aquí tiene mucho dinero, pero es muy desinhibida en muchas cosas. Saben estar en los supermercados, en los centros comerciales sin zapatos caminando. Normal, o sea, aquí en la calle, aquí es bastante normal eso. ya. Entonces, claro, es curioso eso. Y la gente también no tiene muchos complejos aquí, que yo me he dado cuenta que los latinos sí somos un poco más acomplejados en ese tema, inclusive para los trabajos. Al Ujú, principio, a una persona que viene como profesional de su país, venir a trabajar tal vez en diferentes cosas que nunca en su vida pensó, le choca bastante. Y mucha gente se vaya. regresa y prefiere irse a sus países y ajá, pero es parte de ir aprendiendo, mejorando y creciendo como persona también. Bueno, pues Y a mira, nivel personal, perdón, sí, sí, sí. y a nivel personal, sabes que a mí sí he conocido bastantes australianos, inclusive yo pasé con una familia de australianos filipinos en una Navidad hace 2 años y me fue súper bien, por ahí tengo unos videos, ajá, y sí, he tenido experiencias, pero como sabes, con latinos, latino, entonces, claro. Claro, nos Es como buscamos. tu comunidad, es como tu gente. Exacto. Sí. Pues mira, y ahí hay una cosa que, pues no sé, a lo mejor es eso que nos llama, ¿no? Cuando estamos lo desconocido, lo diferente. Lo que había dicho al principio, cuando piensas en Australia, piensas en algo lejano, algo que, Australia, que solo lo voy a ver en fotos, pero al final te encuentras tú allí y te encuentras con esa fauna tan peculiar, tan particular que tienen los australianos, los canguros, los koalas, el monstruo de Tasmania, creo que se llama, bueno, el oso de Tasmania, no lo sé, pero ¿cómo te Sí. sientes cuando puedes ver en vivo esos animales que para nosotros desde lejos lo vemos como fantasía? ¿Qué sensación te causa? Es gracioso porque realmente cuando alguna vez me dijeron en Australia tú ves a los canguros como perritos en las calles, sí y no. Ajá. En Sydney como tal, en la ciudad, no se va a ver eso porque es como muy citadino, ¿no? Ujú, Pero si tú ya te vas desde un poco a las afueras de Sydney, ya comienzas a ver canguros en la calle, o sea, tienes que tener cuidado inclusive con los autos porque se cruzan y puedes tener un accidente, porque a veces uno hace los road trip aquí, los viajes de pueblo a pueblo, conociendo y todo, tienes que tener cuidado por ese lado. También hay wombats, hay bastante fauna ujú, silvestre. Y algo muy curioso aquí es que los australianos protegen mucho a la fauna. Aquí ujú, no, aquí es tratar de evitar golpearle a cualquier canguro, a cualquier koala o a cualquier, siempre tener cuidado. Otra cosa, aquí las aves son muy diferentes, inclusive las ujú, cacatúas. Hay una ave que se llama ibis, que es ujú. específicamente de Australia, no hay en otro lado del mundo. Y esa sí está en afuera, en cualquier lado la puedes ver. Son como, no sé, son aves grandes con picos largos de color negro. Wow. Entonces, ajá, es bien gracioso, pero sí, aquí la gente, el gobierno como tal cuida bastante y recién hubo un problema que una persona de Estados Unidos, una influencer, acercó a un wombat, lo cargó de la mamá y ahorita está enjuiciada y le prohibieron volver acá a Wow. Australia y tiene unos juicios por ese tema. Sí, aquí Madre cuidan mía. mucho la fauna silvestre. Vaya. Sí, y creo que vi esa noticia, me suena un montón, que prácticamente la chica, bueno, no sé cómo fue el tema, pero creo que leí que la expulsaron algo, pero bueno, muy importante, quienes nos escuchan, tengan en cuenta que tenemos que adaptarnos, a aprender a dónde vamos, escuchar estos consejos y respetar la cultura que nos va a acoger o a la que queremos que nos acoja.
Eh, y bueno, como te dije casi al principio, esta conversación a mí me daría para preguntarte por horas, pero no tengo todo el tiempo que me gustaría, Sí, Freddy. No por otra cosa, sino porque pues creo que el mensaje debe ser breve, pero con una profundidad bonita para que nuestros paisanos, nuestros compatriotas nos escuchen. Pero poco antes de terminar, cuéntame ¿cómo son tus sentimientos esos días? Porque todos tenemos días mejores, peores, pero imagino que hay días que te sientes un poquito más triste por estar lejos de casa. ¿Cómo asumes o cómo te te cuento, tomas esos momentos? te cuento, la verdad, aquí uno tiene que tener una red de personas, en cualquier parte del mundo quería yo, pero sí tienes que tener red de personas que te apoyen. Aquí uno, yo vine solo, mucha gente viene sola. Ujú. Es triste a veces porque yo voy a mi tercer año y no he podido regresar a Ecuador por muchas situaciones de estudio acá, trabajo es caro, el Mm, vuelo nomás es como de $2.500 ida y vuelta solo el ticket de avión, entonces es bastante caro, ¿no? Pero lo que uno tiene que tener una red de apoyo con las personas, con alguien que confíes, que si tú te enfermas te pueda ayudar, le pueda llamar. importantísimo. Inclusive yo recomiendo vivir con alguien que yo conocí a mi mejor amiga acá y es ecuatoriana también. Ah, Vivimos, es mi flatmate y, y claro, ella me ayuda cuando yo necesito, yo le ayudo cuando ella necesita y también tenemos otras personas de diferentes países que si tenemos que apoyarnos pues, en algún tema, nos apoyamos y así sales. Si no, muchas veces tú lloras, te sientes mal, te pones mal, pero tienes que ir levantándote y pensando en lo que tú quieres y por qué viniste a este país o a cualquier otro. ujú. Muy importante, muy interesante este consejo, Freddy, del tema de la red de apoyo, porque muchos emigran solos, como has dicho, no solamente por necesidad, a veces escapando de ciertas cosas, te vas sin pensar en lo que te vas a encontrar y puede ser complicado. Entonces, creo que es muy interesante esto que has dicho. Y sabiendo pues todo lo que tú has hecho, es decir, con lo que te ha costado irte, adaptarte, conocer tantas cosas nuevas, diferentes, trabajar en cosas que a lo mejor jamás se te habría ocurrido. Cuéntanos qué consejo le darías a tu yo de ese tiempo para que sirva a su vez como un mensaje para esos jóvenes que están pensando en dar este salto. Yo el consejo que les daría y algo que aprendí mucho acá es que los complejos se deben dejar atrás, sobre todo en los trabajos. El trabajo es realmente algo reconfortante que no tiene que ser como que si mucha gente hace aquí cleaning o cleaning que sería limpiar oficinas Ujú, o casas o cosas así, o construcción o trabajar como mesero o ese tipo de trabajos. Todos los trabajos dignifican y nosotros como latinoamericanos, sobre todo en Ecuador específicamente, a veces tendemos a que un estatus de esa cosa, el ego no nos permite avanzar a veces. Y si tú dejas el ego detrás, vas a comenzar a crear más cosas, vas a comenzar a sentirte más libre y vas a comenzar a pensar más allá e inclusive a poner tu negocio, empresa, porque ya vas a dejar de lado los miedos y los complejos y las inseguridades que genera este tema del ego. ujú. Eso yo me diría a mí mismo que la verdad yo sí vine con ese pensamiento, pero igual, vine con ese pensamiento más libre, igual choqué bastante. Hay gente que viene con ese muy arraigado y se regresan, prefieren regresarse y eso a veces no les permite avanzar como quisiera. Wow. Pues después de todo lo que hemos hablado en este tiempo, Freddy, me quedo pues realmente contenta, complacida. Nos ha costado llegar hasta este momento por diversas situaciones, pero la verdad es que Sí. te agradezco muchísimo porque tu mensaje no es solamente de un ecuatoriano migrante, sino es un mensaje de jóvenes a personas en la actualidad. Un mensaje muy potente, muy fuerte que nos vale para todos hoy en día, tanto si nos quedamos en nuestra tierra como si decidimos irnos. Entonces, por ello y por todo lo que has contado, que voy a sacar extractos que me han encantado y los voy a publicar con tu permiso. Muchas No, gracias. correcto.
Muchas gracias por este tiempo, por tu tiempo cuando has terminado tu trabajo. Muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado mi invitación, por estar aquí conmigo. Y pues yo te seguiré en las redes, espero verte crecer en tu emprendimiento, en tu empresa. Te voy a seguir con Muchísimas gracias. detenimiento y a compartir porque de verdad has dado un mensaje muy profundo. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan, a nuestros compatriotas en todos los puntos del mundo donde nos están escuchando, específicamente en nuestro amado Ecuador, les agradezco por seguirnos. Seguimos creciendo, cada día somos más. No dejen de seguirnos para estar al día de nuestra información en nuestras redes sociales. Estamos en todas. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, para todas las edades. Y por supuesto el podcast que lo pueden seguir aquí mismo en YouTube, donde pueden ver nuestras expresiones, aunque también lo pueden escuchar en Spotify y en Amazon Music. Muchas gracias por escucharnos y seguiremos contando más historias reales de la migración para que ustedes cojan ejemplo y sepan cómo emigrar. Gracias, Freddy, nuevamente, y te deseo todos los éxitos Muchas en ese gracias a país ti. tan lejano como bonito. Igualmente a ti y sigue con tus videos, me parecen geniales. Esto informa a la gente bastante y le abre la mente también. Muchas gracias, Freddy. Nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias. Gracias por apoyar EQ Danzas. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok.